Ayer hicimos nuestro primer ejercicio en donde aplicamos funciones creadas por nosotros mismos. Entonces, bueno, desarrollamos este ejercicio, lo tengo por aquí. Ya tenemos todo analizado, inclusive la función. Aquí está el análisis de la función. Entonces, lo desarrollamos en Flowgorid. Aquí Flowgorid, si se fijan, bueno, aquí los cálculos del área, aunque es un cálculo muy sencillo, pues de todos modos lo quisimos hacer en una función, nada más para dar la idea de cuándo podemos usar una función. Y aquí tenemos en esta parte, pues podemos nosotros encontrar las funciones que hayamos agregado. Siempre va a existir la principal porque es cuando se crea el algoritmo. Pero este es el que creamos nosotros, esta es nuestra función. Entonces, ahora vamos a desarrollarlo en PCI. ¿Sí? Desarrollarlo en PCI. Ya no vamos el análisis, pues ya lo hicimos. Entonces nos vamos a ubicar en nuestro algoritmo principal, aquí. Y vamos a empezarlo, ¿sí? Declarando todas las variables, bueno, se llama área placa. Y luego, pues ya definimos todas esas variables. La base de la placa, altura de la placa, base de la muesca 1 y así, ¿verdad? Altura de la muesca 1. Lo voy a hacer en varios renglones para que se aprecie, ¿sí? Eh, como real. Y luego definimos base de la muesca 2, altura de la muesca 2 y base de la muesca 3, altura de la muesca 3. También todos como real. Después, pero más nos faltaba el área a pintar, ¿verdad? Son 1, 2, 3. No, pero nos faltan todas estas. Entonces pondríamos aquí, definir área a pintar. Y faltan las de abajo, ¿sí? Área placa, área muesca 1, área muesca 2 y aquí de área muesca 3 como real. Fíjense, aquí nos marca un error porque dice que el área placa no es válido. ¿Por qué no es válido? Nada más esa me marcó ahí pues porque así se llama el algoritmo. O sea, ya el hecho de el algoritmo, el nombre del algoritmo viene siendo como un nombre de variable. Entonces no puedo repetir. Como mi algoritmo trae área placa, entonces mejor le voy a cambiar acá, ¿verdad? Área placa le voy a poner muestras. Y ya con eso es diferente y ya no me marca error. Bien, entonces ya tenemos declaradas las variables. Ahora vamos a pedir los datos. Son 8 datos. Entonces empezamos. Escribir. Primero los datos de la placa. ¿Sí? Y luego escribimos base. Leemos la base de la placa. Y luego escribimos altura y leemos la altura de la placa. La idea de poner primero una identificación del elemento, pues es para que esto sea casi igual. Entonces voy a copiar esto
Hasta lo voy a hacer en un bloque aparte. Aquí diría primera muesca. Primera muesca. Y luego, pues base y altura siguen igual. Lo que cambia es base muesca 1. Y acá sería altura. Sería altura muesca 1. Bueno, entonces aquí, ahora voy a copiar porque se me hace más parecido esto para lo que sigue. Entonces copio y ya aquí le pongo segunda muesca. Y luego, base sigue igual, aquí nada más cambio 2, altura, y aquí nada más cambio 2. Entonces ya tengo la segunda muesca. Voy a ponerle nombre. 2025-05-27. Ahí está. Luego, pues nada más vamos a hacerlo para la tercera muesca. Tercera. Tercera. Y acá cambiaríamos muesca 3 y muesca 4. Perdón, muesca 3. Ahí está, base y altura de la placa y base y altura de cada muesca. Y ahí, después de esos datos de entrada, es cuando siguen ya el llamado a la función, pero la función pues la tenemos que crear primero, ¿verdad? Bien, me voy a regresar, o más bien me voy a ubicar en donde está la función. Está la función, área rectángulo. Y en el análisis, pues también lo habíamos puesto por ahí, ¿verdad? De que el nombre de la función va a ser área rectángulo, va a tener como parámetros de entrada, base y altura de tipo real, y la salida va a ser el área del rectángulo. Bueno, eso ya lo tenemos reflejado aquí. Ahora lo que vamos a hacer es, pues, crear nuestra función. ¿Cómo lo hacemos acá en PCI? Aquí vienen todas las instrucciones, todos los comandos. Ya vimos la salida, la entrada, la asignación, y nos brincamos hasta el último, que es la función. Aquí me dice cómo puedo crear una función en PCI. Entonces le doy aquí para que me ponga lo que es la estructura, el esqueleto. Y aquí me da una ayuda, sí, pero esta ayuda la quito porque pues lo que yo les voy a explicar. Vean cómo la función la pone arriba, ¿sí? Fuera, siempre va la función fuera del principal. Es parte de todo el archivo, pero va fuera del algoritmo principal. Bien, entonces aquí me dice función. O sea, va fuera del main. Va fuera de main, sí. Lo primero que me pregunta es la variable de retorno. La variable de retorno, ¿cuál es? Área. Ah, caray. Aquí va, área. No, no es el nombre de la función, a veces nos confundimos. Ahí va la variable de retorno. Luego aquí se pone el nombre de la función. ¿Cómo se llama la función? Área rectángulo. Y aquí se ponen los argumentos o parámetros. ¿Qué le llaman argumentos? Fíjense, ¿cuáles son? Base y altura. Ahora, son base y altura y aunque nosotros tenemos indicado ahí que se deben definir los tipos de datos, no sé por qué razón siempre lo ha manejado PSeInt así. Aquí no me pide tipos de datos. De hecho, si yo los pongo, me marca error. Entonces, aquí, por alguna extraña razón, no me pide tipos de datos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hace aquí? Declarar la variable de retorno. Aquí, nada más que esto lo hace solito Flowgorin. Acá lo tenemos que hacer nosotros. Tenemos que declarar la variable de retorno. Entonces, aquí sí, definir área como real, ¿sí? Definir área como real. Luego, eh, ya viene la operación. Fíjense cómo
esta variable que está aquí, no, es más, ninguna de estas tres, aquí ya están tres variables declaradas, dos como parámetros y una como valor de retorno. Todas las variables que yo declare aquí no tienen nada que ver con estas que se declaran acá, son independientes. Esa es una de las ventajas, bueno, ya cuando lo entendemos bien, es una de las ventajas de las funciones, de que tenemos aquí todo lo que declare aquí no se conoce acá y lo que declare aquí pues no se conoce de esta parte. Entonces, ¿cómo se comunican? Pues a través de los parámetros. Bien, entonces aquí simplemente ponemos esa operación, esa es una asignación. Área es base por altura. También extrañamente no tiene una instrucción de retorno. Ya ven que aquí hay un return, aunque nosotros no lo pusimos, pero aquí me está diciendo que recibe dos valores a base de altura. Declaramos una tercera variable que es la que vamos a regresar. Hacemos la operación y regresamos la variable, el resultado. Acá hacemos lo mismo. ¿Qué diferencias tenemos? Que los tipos de datos no están declarados aquí. Acá sí están declarados. Aquí no sé por qué no los pide declarar. Y la otra diferencia es que aquí no hay un valor de retorno. No hay una variable de retorno. ¿Sí? O sea, sí hay, pero no hay una instrucción que diga que se va a regresar, pero sí la regresa. Bueno, entonces ya que tenemos la función, pues ya nos regresa. Ahora si nos regresamos acá a nuestro programa principal, y pues continuamos con el algoritmo. Ya, ahora sí nos olvidamos de las variables que están en la función. Vamos a trabajar con estas variables. Bueno, dice aquí, llamados a función. Y vamos a hacer aquí, llamados a función. ¿Sí? Bueno, entonces, llamados a función es igual, es una asignación. Decimos, el área de la placa, ¿cómo la vamos a calcular? Pues la vamos a calcular mandando llamar la función que se llama área rectángulo. Y me dice, área rectángulo te pide dos parámetros. ¿Cuáles le vas a enviar? Le vas a enviar los que como tú los conoces, no como los conoce la función. Digo aquí, para la placa son base de la placa y altura de la placa. ¿Sí? Entonces aquí, base placa, cuando ya se ejecuta esta función, la base de la placa se copia en base. Ahí es donde está la transmisión de datos. Y luego, la altura de la placa se copia aquí. Internamente trabaja con esas variables, regresa un resultado y el resultado lo estamos asignando o guardando en área placa. Y eso lo vamos a hacer para las muescas también. Entonces aquí le diríamos área muesca 1. Vamos a mandar llamar la función. Nuevamente, área rectángulo. Y ahora, como es el área de la muesca 1, pues le mando la base de la muesca 1 y la altura de la muesca 1. ¿Así? Y bueno, esto hasta lo puedo copiar y pegar, ¿va? Porque es casi lo mismo. Tal vez aquí no se note mucho la ventaja de usar la función, porque la operación es muy sencilla. Pero sí nos da una idea de qué podemos hacer. Muchas veces la función hace cosas muy complicadas. Y se imagina que yo la tenga que hacer 4 o 5 veces y eso tenerlo cada vez codificado, pues sería, aparte de que es más laborioso, es más propenso a errores. Si yo tengo que hacer una modificación, por alguna razón, tengo que hacerla 4 o 5 veces y en una función nada más la hago una vez. Bueno, entonces aquí sería área de la muesca 2 y área de la muesca 3. ¿Sí? Y pues le cambiamos aquí el 2 y el 2. La función la sigue recibiendo como base y altura. Y luego aquí tendríamos el 3 y el 3. ¿Sí? Ya calculamos las 4 áreas, entonces ya nada más nos falta calcular el área a pintar. El área a pintar es
dice ahí, el área de la placa menos el área de la muesca 1 menos el área de la muesca 2 menos el área de la muesca 3. Y ahora, pues ya nada más mostramos el resultado. Coma, ¿verdad? Área a pintar. Bien, entonces, pues ya lo guardamos. Nos regresamos acá a nuestro análisis, que es donde tenemos los datos de prueba. Ahí están los datos de prueba. A ver, aquí son esos datos. Dijimos que aquí en PCI tenemos la ventaja de que podemos ponerlos en un cuadro de texto. Y eso nos evita estarlos capturando en cada prueba. Entonces me voy aquí donde dice ejecutar, predefinir entrada, activo la entrada y tengo que poner los datos en el estricto orden de cómo los pido. Entonces, primero pedí base y altura de la placa, 45 y 32. Y luego, base y altura de la muesca 1, voy de izquierda a derecha. 6 de base con 4 de altura. 10 de base con 7 de altura. 8 de base con 2 de altura. Ah, no, es al revés. Bueno, va a dar lo mismo, pero estrictamente es 2 con 8. Ah, no, sí es 8, ¿verdad? 2 con 8. No están, como que no están mucho en escala, ¿verdad? Bien, aquí le damos y entonces cuando ejecutemos, pues ya no me va a pedir datos porque ya se los pasé. Y aquí me dice que el área es 1330. Ahí está, 1330, ¿sí? Ahora, también aquí podemos ir paso a paso. Me voy a ir así. Vamos a dar paso a paso. Pero bueno, lo voy a cortar ahorita, lo voy a detener. Le voy a decir aquí la velocidad, sí, una velocidad lenta. Se va a ir solito porque no me va a pedir ningún dato, ya que los va a tener ahí en el cuadro de texto. Pero lo que quiero que se vea es cómo entra a la función. Lo voy a poner muy lento. Entonces empiezo. Miren, ahí va declarando las variables, las va declarando. Va lento, ¿verdad? Una salida, aquí está la salida. Otra salida. Una entrada. Otra salida. Altura de la placa. Y luego primera muesca. Los datos los va tomando del cuadro de texto que pusimos ahí. Base, altura, segunda muesca, base y altura. Bueno, hay tercera muesca. Y después de eso viene el llamado a la función. Vean cómo ahí va a la función, entra, calcula, esa es la de la placa, regresa y el resultado lo pone en esta variable. Y luego va otra vez a la función, ahora con los datos de la muesca 1. Termina, regresa, se asigna, va por la tercera llamada a la función, recibe los datos de la muesca 2, calcula su área. Ya van 3 veces que entra a la función. Entra por cuarta vez con los datos de la muesca 3. Y entonces ya después hace y me muestra todo, ¿no? Pero ahí se ve claramente cómo la ejecución va en el algoritmo principal y cuando manda a llamar a la función, lo manda a la función, ejecuta la función y regresa. Entonces, ese es el llamado a la función, es donde se comunican los dos programas, ¿verdad? Bueno, esto fue en PCI. Claro que vamos a seguir haciendo más ejercicios tanto en Flowboarding como en PCI. Ahorita es el primero
y por lo tanto ahora lo vamos a hacer en Java, ¿sí? Vamos a hacerlo en Java. Voy a tomar como referencia el PCI. Entonces lo dejo por aquí. Más bien así. Bueno, lo voy a dejar por ahí. Y luego vamos a lanzar el NetBeans. Bien, entonces vamos a... Ahí vamos a dejar espacio para el algoritmo. Así. Más o menos ahí. Bueno, vamos a crear un proyecto que se va a llamar FA 2025-0227 área placa. Y pues empezamos igual que siempre. Vamos a declarar todas, son muchas variables. Vamos a declararlas. Bueno, creo que las tenemos más o menos frescas. Entonces vamos bueno, son de tipo doble. Doble, base placa, altura placa, base muesca 1 y altura muesca 1. Y luego, seguimos por acá. Base muesca 2 y altura muesca 2. Base muesca 3, altura muesca 3. Luego sigue área a pintar, área de la placa, área muesca 1, área muesca 2 y área muesca 3. Bien. Ahí termina la declaración de variables. Vamos a declarar el escáner porque pues necesitamos 8 datos de entrada. Entonces aquí le diríamos scanner lado igual a new scanner. System in, aquí es donde le asignamos la entrada estándar de Java. Bien, luego hay que agregar la librería. Después vamos a pedir pues todos los datos de entrada. Es una salida. Primero que diga placa. Lo ponemos así con mayúsculas, placa. Y luego aquí sería un system out. Aquí va a ser un print porque va a ser la base de la placa. Y luego ya pedimos el dato. Base placa sería igual a teclado next doble. Todos son de tipo doble. Y pedimos también la altura. Y la altura sería altura de la placa igual a teclado next doble. Ahí tendríamos los datos de la placa. Bueno, voy a copiar y pegar para pedir los datos de la primera muesca. Lo pondremos así. Ahí está, los datos de la primera muesca. Voy a poner aquí, bueno, dice, va a decir muesca, primera muesca.
pero quiero que brinque una línea para que no se quede pegado con lo otro. Entonces aquí le voy a poner un, así, primera muesca. Esto indica un salto de línea. Bueno, base. La base ahora la vamos a asignar a la base de la muesca 1. Y la altura, pues a la altura de la muesca 1. Y ahí tenemos los datos de la primera muesca. ¿Sí? Bueno, entonces ahora vamos. Voy a copiar y pegar pues para la segunda muesca. Que son, aquí sí son varios datos de entrada. A ver, entonces, segunda muesca. Y pues aquí pedimos, nada más lo que cambian son las variables. Muesca 2 y muesca 2. Y pedimos la tercera muesca. Tercera muesca, bueno, aquí va a decir tercera. Tercera muesca. Y entonces, aquí sería muesca 3 y altura muesca 3. Bien, ya tenemos los datos de entrada. Ahora, pues ahora viene la función. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ubicarnos primero, ¿sí? Cuando creamos nosotros el proyecto, aquí, este es un archivo que tiene una clase. Bueno, esto de clase es un concepto de programación orientada a objetos, pero sí lo podemos distinguir. Ven cómo todo lo que es el código está enmarcado o está dentro de un bloque que empieza aquí y termina hasta acá, ¿sí? Bueno, dentro de ese bloque de clase, vamos a ponerle aquí termina la clase, ¿sí? O class. Y vean dónde empieza, dentro de class hay otro bloque de código que es el principal, se llama main. Y empieza aquí, ¿y dónde termina? Termina acá. Bueno, aquí le vamos a poner que este es el fin de main. ¿Cómo termina abajo, no? No, no son concéntricos, sí. Este, mira, inclusive el editor nos lo muestra. Este empieza aquí y este termina aquí. ¿Sí? Está uno dentro de otro. Bueno, entonces las funciones van entre los dos bloques. Puede ser arriba o puede ser abajo. Deben ir dentro de class, pero fuera de main. O sea, entre los dos bloques. Yo puedo poner aquí funciones, aquí. Vamos a poner aquí pueden definirse las funciones. Pero porque está entre los dos, entre las dos aperturas. Pero también las podemos definir entre los dos cierres. Y de hecho, bueno, le voy a poner aquí también porque lo vamos a hacer abajo. Aquí también. Algunos lo hacen arriba, la mayoría lo hacemos acá abajo. ¿Sí? Aquí vamos a declarar la función. Entonces vamos a poner declaración o definición de función o de las funciones. En este caso es una sola. ¿Sí? Tiene que ser algo parecido a esto o a lo de Flowgorid. ¿Sí? Es más, creo que en este caso es más parecido a como lo presenta Flowgorid. Lo voy a poner aquí. Es más parecido a eso. ¿Sí? Entonces, vamos a darle más espacio. La declaración va a comenzar con dos palabras que ahorita no voy a explicar por qué son así, pero deben ir. Bueno, así como empieza, miren, esto que estamos viendo aquí, esta es la declaración de una función. Nomás que esa ya la traía de antemano. Bueno, va a empezar con las palabras public static. Entonces aquí le ponemos public static. Siempre va a empezar con esas. ¿Sí? Mande. Pregunta, ¿por qué es la función? Si uno quiere estar arriba, con Java 9. No, puede estar arriba o abajo. Puede estar arriba o abajo. Nomás con que esté entre los dos bloques. ¿Sí? Bueno,
Luego sigue el tipo de dato que va a regresar. ¿Qué tipo de dato va a regresar, área? Doble, ¿va? ¿Por qué acá dice void? Porque estamos siguiendo esta misma secuencia. El void, si ustedes buscan la traducción del void, es cuando es vacío. Sí, cuando una función no regresa nada, dijimos que una función puede no regresar nada. Entonces, cuando una función no regresa ningún resultado, se le pone void. Aquí, por lo tanto, la función main no regresa nada. Así se llama esta función. Lo que estamos codificando es una función, pues la principal. Es igual que el algoritmo. El algoritmo tenemos un principal y luego le agregamos funciones. Bueno, entonces se pone después el nombre de la función. ¿Cómo se llama? Área rectángulo, ¿sí? Y después se ponen los parámetros separados por comas, ¿sí? Pero los parámetros se tiene que poner el tipo de dato uno por uno. Sí, uno por uno. Entonces aquí sería doble base y doble altura. Así se pondría. Luego, se abre un bloque de llaves, así. Y no se pone punto y coma aquí. Muchas veces ponemos punto y coma aquí y nos marca muchos errores. Bueno, después de eso, se declara la variable. Doble. Se hace la asignación o el cálculo. Área es igual a base por altura. Y aquí sí hay un valor de retorno. Return. Y ya tenemos nuestra función. Esta es nuestra función. Aquí está definida, luego la tenemos que mandar llamar. Bueno, ya que está definida, aquí llamamos la función. Nos regresamos a main. Es la misma idea. Está declarada la función y luego acá nos vamos a regresar a llamarla. Llamados a la función. ¿Sí? Bueno, entonces, pues se manda a llamar igual, es una asignación. Área de la placa es igual. Mandamos llamar la función. Se llama área rectángulo. Y ven como área rectángulo me pide dos parámetros. El primero es la base, el segundo es la altura y me regresa un valor de tipo doble. Entonces, aquí, bueno, aquí me trata de adivinar siempre el editor aquí la ayuda. Pero digo, no, en este caso la base de la placa y la altura de la placa. Así, ¿verdad? Y por aquí me está marcando, es que base placa es la, aquí sí tiene que ver mayúsculas y minúsculas. Como puse la L mayúscula, pues acá no existe esa variable, es con L minúscula. En PCIN, en Flowgrim no hay problema. Aquí sí. Bueno, entonces ahora vamos a mandar llamar el área, para calcular el área de la muesca 1. Se manda a llamar área rectángulo y le vamos a pasar la base de la muesca 1 y la altura de la muesca 1. Y entonces, pues esto lo vamos a extender para las otras muescas. Lo puedo copiar y pegar. Muesca 2 y muesca 3. Entonces aquí le diría muesca 2 y muesca 3. Y le ponemos aquí los parámetros correspondientes. El 2 y el 3. Perdón, aquí es 2 y 2. Estos errores que yo a veces que en lugar de 2 le puse 3, pues no se van a notar, no me va a marcar error, pero no me va a dar el resultado correcto. Por eso es importante tener datos de prueba. O sea, que sería
3 y 3. Llamamos 4 veces a la misma función. Bueno, pues ahora ya podemos calcular el área de la placa. Decimos, área de la placa es igual al, no, es área a pintar, ¿verdad? Área a pintar es igual, área de la placa menos área de la muesca 1 menos área de la muesca 2 menos. Aquí si recordamos, podemos haberlo hecho así también, ¿verdad? O sea, le voy a restar, aquí se va restando una por una, pero podría restarle la suma de las tres, ¿sí, verdad? En lugar de que aquí que se resten, aquí se sumaría y acá se sumaría. Sería lo mismo. Aquí le estamos restando la suma de las tres. Bien, ahora ya nada más nos falta darle salida LN, ¿verdad? Aquí sería área a pintar. Entonces, le pondríamos la variable área a pintar. Y pues ya tenemos nuestro primer programa de Java, en donde utilizamos una función declarada por nosotros mismos. Como les decía, en el proyecto 1, como es parte de lo que se vio para el proyecto 1, va a ser obligatorio que ustedes creen una función, al menos una función. A partir del proyecto 2, pues va a ser opcional, pero vamos a tratar de entender cuándo es conveniente crear una función. Bueno, entonces aquí lo vamos a ejecutar. Y tenemos por aquí los datos de prueba. Los datos de prueba que serían, bueno, ahí no es la placa, es aquí abajo. La base 45, 32, y luego primera muesca. Bueno, aquí no se está viendo completo. Primera muesca. Debe irse corriendo. Primera muesca 6 y 4. Y luego segunda muesca 10 y 7. Y la tercera es 2 y 8. Y ahí está el área a pintar, son 1330. ¿Sí? Son los de acá. El usuario, como siempre, solo ve entrada y salida. No ve nada del proceso, no ve ninguna otra variable, nada más lo que le preguntamos y lo que le respondemos, nada más. ¿Sí? Bueno, mande. Te marco un error. Bueno, dejen, miren, voy a, porque me,